Amigos de Alerta Informativa, continuando con nuestro ciclo de entrevistas, en esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Agustín Pérez Cruz, quien es licenciado por la Universidad de Salamanca, doctor en Derecho por la Universidad de Oviedo y en estos momentos es catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú en Derecho Procesal. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Doctor, antes de entrar de lleno en nuestra entrevista, quisiéramos saber un poco más sobre su formación académica. ¿Nos podría decir cómo usted decide ingresar a la Facultad de Derecho o si siempre tuvo claro que esta sería su vocación? Pues para ser sincero, no, porque hay que ser sincero siempre. Yo creo que por la edad en la que en España se opta por la carrera académica, los estudiantes pues a los 17 años tenemos que optar por una carrera, por unos estudios universitarios, y yo en esos momentos, que tenía 17 años, mis preferencias iban más por los estudios de historia contemporánea. Lo que ocurre es que, bueno, después de charlar con mis padres y recibir sus sabios consejos, opté por la carrera de Derecho. Pero bien es cierto que desde el primer momento en que me incorporé a los estudios, y porque tuve grandes maestros, Tomás y Valiente, Alfredo Calonge, Pedro de Vega, siempre sentí ya desde ese primer momento de los primeros estudios un gran amor, aprecio, fascinación, se puede decir, por los estudios jurídicos y singularmente por el derecho procesal. Yo creo que fueron siempre los maestros que tuve en la Universidad de Salamanca los que me abocaron también a que yo me dedicase a la docencia universitaria. Doctor, en su opinión, ¿qué herramientas requiere un profesional en Derecho para dedicarse de lleno a la investigación? Primero, mucha vocación y mucha dedicación. Muy buena formación universitaria. Yo creo que es importante los estudios de pregrado, grado, doctorado. Muy importante que se inicie la dedicación a la carrera y a la investigación, la carrera académica y a la investigación con un buen bagaje. Yo creo que es importante también, y esto a veces se descuida, al menos en España, quizás por cómo está estructurada la carrera académica en España, pero es muy importante, decía, unos estudios de los clásicos, de los autores clásicos, que son donde verdaderamente están las fuentes de conocimiento. Y también creo que es importante el visitar otras universidades, el conocer otras experiencias académicas, el ir y visitar y hacer estancias en universidades extranjeras, porque sí es bien cierto que la informática hoy facilita mucho el conocimiento, pero si te aproximas físicamente a esa universidad, conoces la realidad jurídica viva y dinámica de ese país. Y yo siempre aboco a los alumnos a los que dirijo los trabajos de investigación, las tesis doctorales, a que visiten otros países, y así lo hago y lo fomento. Por lo tanto, estos son, digamos, herramientas imprescindibles que tienen que tener cualquier investigador que se acerque a esta tarea. Ardua, complicada, bueno, pero también apasionante. Doctor, en lo que se refiere a la reforma procesal penal, ¿cómo califica usted el proceso de reforma que se viene desarrollando en Latinoamérica y en España? Voy a empezar por España, porque quizás es más próximo. En España se optó, y esas son decisiones políticas que debemos respetar, se optó por hacer las reformas del proceso civil, de la justicia de menores, del proceso laboral, del proceso contencioso administrativo. Se optó por hacerlas antes que la reforma procesal penal, y están hechas ya, y están en funcionamiento, y están dando resultados, yo creo que satisfactorios en términos generales. Sin embargo, la reforma procesal penal se ha postergado en España. Ha habido dos iniciativas de redactar una nueva ley de enjuiciamiento criminal, allí la llamamos ley de enjuiciamiento criminal. Ha habido dos iniciativas hechas tanto por un gobierno socialista como el gobierno actual, que gobierna ahora en España, el Partido Popular, pero son iniciativas que han quedado sin plasmarse,
en el boletín oficial del Estado. Yo creo sinceramente que en España necesitamos una reforma urgente de la ley de enjuiciamiento criminal, porque tenemos un texto del siglo XIX, un texto que no se ajusta, y eso ya lo ha denunciado recientemente el presidente de la Corte Suprema, no se ajusta a las demandas actuales de los ciudadanos de la justicia, de una justicia ágil, rápida, eficaz y efectiva. Las nuevas formas de delincuencia en una justicia globalizada exigen necesariamente actualizar, no actualizar, sino hacer un nuevo código procesal penal o una ley de enjuiciamiento criminal, pero en España no se ha hecho, se ha postergado y lamentablemente estamos en una situación muy grave que deberíamos remediar inmediatamente, pero que no se hace. Y en cuanto a la reforma procesal en Latinoamérica, yo ahí les tengo que decir que nos llevan la delantera, si me permiten la expresión. Yo creo que se ha avanzado mucho, que ha dado resultados globales positivos. Se iniciaron, como saben ustedes, reformas en la década de los 90 del siglo pasado, fundamentalmente para superar esos modelos procesales que tenían ustedes inquisitivos, que evidentemente no eran acomodados al respeto a los derechos humanos. Se ajustaron, tuvieron como referencia el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica de 1988. Además, ese conjunto de reformas procesales también se enmarcaban políticamente en un momento de que felizmente superaron en muchos países las dictaduras que sufrieron, por decirlo de alguna forma, no por decir, sufrieron las dictaduras, y también en un marco de pactos en Centroamérica por la paz, y en ese marco político se afrontaron las reformas procesales en Latinoamérica, que yo creo que en términos generales han sido positivas. O sea, ha acentuado y se ha establecido un sistema acusatorio adversarial, y bueno, pues están en las corrientes, digamos, doctrinales, dogmáticas más avanzadas, ¿no? Yo eso lo valoro positivamente. Yo creo que esas reformas procesales siempre tienen ineludiblemente que ir acompañadas de otros dos elementos para que sean felizmente efectivas, que son medios y recursos a la justicia, de medios materiales, y también una buena formación de lo que son todos los operadores jurídicos, jueces, fiscales, abogados, tienen que estar formados en esas reformas procesales para que efectivamente sean ellos los que actúen esas reformas ante los tribunales. Doctor, nos habla de que los jueces fiscales deben estar preparados para la reforma. ¿Qué retos les trae esto a ellos? Pues precisamente esa, todas las reformas implican cambios. De forma natural el ser humano tiende a resistirse a los cambios. Es algo, digamos, natural. Pero los cambios deben imponerse porque si están aprobadas en códigos, pues deben imponerse. Y para que se puedan imponer y actualizar y activar es fundamental un cambio de mentes y de esquemas mentales, de formación de mentes que incorporen y asuman las reformas y que las apliquen, ¿no? Y para eso yo creo que fundamentalmente, por lo menos por la experiencia que yo tengo en esta universidad, en esta casa de estudios, esta universidad, la Pontificia, cumple unos cometidos muy destacados y muy importantes en esa imprescindible labor de formación. Sin formación, sin preparación de los operadores jurídicos, las reformas están abocadas al fracaso, porque son los jueces, los fiscales, los abogados los que actúan en los tribunales, son ellos los que tienen que conocer perfectamente la dimensión de cualquier reforma. Ese es el reto fundamental, asumir los cambios que implican las reformas y formarse en esas reformas. Profesor, en lo que respecta a la prisión preventiva, ¿nos puede decir cuál es la finalidad de esta figura? La finalidad es y debe ser estrictamente una finalidad procesal, es decir, una finalidad exclusivamente de asegurar que el acusado sea juzgado en el momento en que se celebre la audiencia del juicio. Esa es la finalidad. Hay otras finalidades espurias que se incorporan a la prisión provisional en las reformas legales y que yo creo que no encajan en lo que debe ser la única finalidad.
hay reformas como asegurar la paz, asegurar la evitación de la reiteración delictiva, garantizar una seguridad pública, tener en cuenta, digamos, el perfil del ciudadano, de la persona que ha cometido un determinado delito, para ver si conforme a ese perfil se acuerda su prisión. Yo creo que todas estas finalidades son finalidades espurias, son finalidades que no deben enmarcarse y que no deben utilizar la prisión provisional para asegurar la paz social, la tranquilidad, para evitar una reiteración delictiva. Todas estas finalidades, es verdad que tanto en la legislación española como en reformas que ha habido, o contrarreformas, yo diría, en Latinoamérica, antes hablábamos de las reformas que se habían producido en Latinoamérica en los años 90, hoy hay una tendencia a unas contrarreformas. Ecuador es un ejemplo lamentable de esta situación, en donde se incorporan, se fijan como finalidades de la prisión estas que les estoy comentando, que reiteradamente la Comisión Interamericana y la Corte Iberoamericana, en un montón de resoluciones, en los casos López Álvarez o en los casos Bayarri o en otros, ha eliminado, ha suprimido, ha indicado que no son estas finalidades las propias de la prisión provisional. Reiteradamente en Latinoamérica, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha restado o ha indicado que no puede buscarse por la prisión preventiva estas finalidades de tranquilidad social, de evitación de la reiteración, etcétera, etcétera. Okay. Doctor, ¿la prisión preventiva debe ser tomada como una regla o como una excepción? Por lo que les acabo de decir, tiene que ser una excepción. Una excepción. La libertad de los ciudadanos debe ser el frontispicio de todos los jueces, de los fiscales, los abogados. Esta es la regla, la libertad de los ciudadanos. Por lo tanto, la excepción debe ser. Lamentablemente, efectivamente, se está transformando, si no digo en una regla, sino, no me atrevo a decir que sea una regla, pero sí un abuso de la prisión preventiva en contra de ese principio de garantía de la libertad. Yo creo que debe buscarse otras formas u otros modos de evitar esa digamos, quizás esa problemática que hay de seguridad pública, que efectivamente es cierto que lamentablemente pues en muchos países latinoamericanos pues hay una excesiva delincuencia, fundamentalmente por razones de delitos contra la propiedad, de hurtos, etcétera, etcétera, pero esta situación de delincuencia no se remedia por la vía de la prisión, sino atajando los problemas sociales, económicos que son generadores de estas situaciones. Y desde luego lo que tampoco, porque a veces así se indica y me parece que es erróneo, los planteamientos garantistas que muchos códigos procesales han adoptado no son en ningún caso ni causa ni razón de esa situación de delincuencia. La garantía de un proceso nunca puede ser causa de incremento de la delincuencia. Veamos, hay múltiples causas por las que se surge y aparece esa situación de incremento de la delincuencia. Atajemos esas causas sociales, económicas fundamentalmente, pero no lo hagamos con abuso y recurso abusivo de la prisión. Entonces, doctor, ¿la prisión preventiva vendría vulnerando el principio de presunción de inocencia? No la vulnera la presunción de inocencia el que se recurra a la prisión, pero evidentemente en las situaciones que estén justificadas por el fin que les acabo de indicar. No, es cierto que la coexistencia entre la presunción de inocencia y la prisión preventiva es problemática, es cierto. Es más, hay autores como Ferrajoli que niegan que se pueda adoptar prisión preventiva porque eso vulneraría la presunción de inocencia. Es cierto que algunos autores, Mancini por ejemplo, negaba la presunción de inocencia por, digamos, afirmar la necesidad de que se adoptara en el marco de un proceso la prisión preventiva.
Yo creo que estas son situaciones extremas, necesariamente en situaciones que se justifiquen tiene que adoptarse la prisión preventiva, pero siempre que evidentemente se justifique y se motive judicialmente cuáles son los indicios que llevan a adoptar prisión preventiva. El juez tiene una labor ahí ardua a la hora de explicar en su resolución cuáles son las razones que llevan a un ciudadano que sigue siendo inocente a que se le prive de libertad. Tiene que ver si hay causas que lo justifican, causas que motivan que se le prive de libertad, siendo y gozando todavía de la presunción de inocencia. Pero, en cualquier caso, los propios convenios de derechos humanos en Latinoamérica, o el Pacto Internacional de Derechos Civiles, o el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que reconocen la presunción de inocencia, también reconocen la posibilidad de que se adopte prisión preventiva. Sí es cierto que en las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos aprobadas en el ámbito de Naciones Unidas se han establecido la necesidad, para evitar el peligro de contagio, de que las personas que estén en situación de prisión preventiva estén separadas en otros módulos diferentes a los que están cumpliendo prisión ya después de una condena. Esto sí que es necesario que se garantice la separación de los que están en situación de prisión preventiva y los que están ya privados de libertad. Lo establecen ya, como le digo, reglas mínimas de tratamiento de presos aprobadas en el ámbito de las Naciones Unidas. No es, por lo tanto, contrario a la presunción de inocencia, puede adoptarse, pero siempre justificadamente y motivadamente el juez deberá indicar cuáles son los indicios. Eso no significa, obviamente, que si desaparecen esos indicios que permitieron la adopción de una prisión preventiva, se revoque inmediatamente esa situación de prisión y se le ponga en libertad a ese ciudadano. Sí. Doctor, ¿nos podría dar una noción general de lo que es el derecho de prueba? Preguntas jundiosas, preguntas que llevarían bastante tiempo, pero quizás una noción de prueba tiene también esta noción de prueba que les voy a decir diferentes significados poliédricos o multivoco. Podemos hablar de la prueba como los distintos elementos de juicio producidos por las partes o recogidos por el juez a fin de establecer la existencia cierta de unos determinados hechos. También puede hablarse de acción de probar o actividad de probar, cuando se dice el demandante tiene que probar los hechos, tiene que desarrollar una actividad, a esa actividad también. Y por fin también se puede hablar de la prueba como una convicción o como un resultado que se obtiene, y que va dirigido fundamentalmente a conseguir, a obtener la convicción del juez. ¿Cuál es la importancia que tiene la prueba? Evidentemente, tanto en el proceso civil como en el proceso penal, la prueba es un elemento pilar sobre el que se tiene que asentar la sentencia. La finalidad de la prueba es una finalidad de verificar, no de investigar, de verificar las afirmaciones que han realizado las partes en sus escritos o en sus acusaciones, verificar esos hechos se han producido o no se han producido. A mí me parece, en relación con esta finalidad de la prueba, traer a colación una tesis que a mí me parece relevante y que yo comparto en gran medida, que es la tesis del profesor Tarufo, que dice o distingue entre la prueba como instrumento de conocimiento, es decir, como búsqueda de la verdad procesal, y la prueba también como instrumento de persuasión, es decir, de persuasión del juez, de convencer al juez de que esos hechos se han producido. Me parece que esta tesis de Tarufo, distinguiendo la prueba como instrumento de conocimiento y de la prueba como instrumento de persuasión, de convicción, podríamos decir que es una tesis que por lo menos a mí me convence en relación con este tema de la finalidad de la prueba. Y desde luego la importancia, como digo, es capital, porque las partes deben probar las afirmaciones
de tal suerte y manera que si no lo hacen, pues evidentemente, conforme a las reglas de la carga de la prueba, pues no será estimada sus afirmaciones, y no le digo nada en el ámbito del proceso penal que la carga de la prueba le incumbe al acusador, y que si no lo prueba, evidentemente, y no desaparece cualquier atisbo de duda, pues el acusador gozaría y mantendría su presunción de inocencia y tendría que ser obviamente absuelto. ¿Cuáles son los sustentos constitucionales que tiene la prueba en el derecho penal? Pues fundamentalmente el artículo 139. El artículo 139, y dentro del ámbito del 139, el derecho al proceso debido, el derecho a un proceso con todas las garantías que decimos en el ordenamiento constitucional español. Está en la Constitución recogida en el artículo 139. ¿Cuándo nos vemos frente a una prueba ilegítima, doctor? Otro tema complicado, conflictivo, y además en donde yo, consultando tanto la jurisprudencia de ustedes, la jurisprudencia de la Corte Suprema como de la Corte Iberoamericana y también la doctrina española, vemos que no hay una opinión pacífica en qué se debe entender por prueba ilegítima o cuando estamos ante una situación de prueba ilegítima. Incluso ni siquiera en la propia denominación del término a utilizar, unas veces hablan de prueba ilícita, de prueba ilegítima, de prueba con vulneración de derechos fundamentales, ni siquiera en la utilización terminológica nos ponemos de acuerdo los procesalistas y los penalistas, y tampoco la jurisprudencia, insisto. Hay tres grandes teorías, o mejor tres, digamos, teorías sobre la prueba ilícita o prueba ilegítima. Yo, para resumir toda la problemática sobre prueba ilegítima, creo que se habla de prueba ilegítima cuando en la obtención de la prueba se han vulnerado derechos constitucionales. Es cierto, como le digo, que la doctrina tanto de ustedes como española no siempre aceptan, digamos, este planteamiento. Este planteamiento, yo creo, de obtención de la prueba vulnerando exclusivamente derechos fundamentales, es, por ejemplo, lo que recoge su artículo 8 del Código Procesal Penal, que dice: prueba ilegítima sería la obtención de cuando se vulnere el contenido esencial del derecho fundamental. Habla el Código Procesal de ustedes. Yo creo que prueba ilegítima sería aquella que directa o indirectamente vulnera algún derecho fundamental. Esta también es la opción por la que se decanta el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial español. Pero no es un tema pacífico, no es un tema sencillo, ni mucho menos. Hay algunos autores que amplían el concepto de prueba prohibida. Lo que pasa es que yo creo que por la repercusión y la importancia que tiene, debe quedar restringida a este concepto de prueba prohibida a los términos que le he dicho. Aquellas que en la obtención de la prueba se vulneran directo o indirectamente los derechos fundamentales o constitucionales. Incluso, fíjense, reitero que su Código Procesal habla del contenido esencial del derecho fundamental. ¿El derecho a la prueba es similar al derecho a probar, doctor? Yo creo que el derecho a la prueba, como les acabo de decir, tiene su plasmación constitucional. Ahora, el derecho a probar, digamos, sería ya la traslación o la plasmación o el uso que hace un ciudadano cuando acude a un proceso en el ejercicio de ese derecho. Y para que se pueda hablar de derecho a probar, se tiene que hablar de diferentes principios, como es el principio de eventualidad, es decir, el derecho que tienen las partes a probar siempre que hagan el ofrecimiento de los medios de prueba en los escritos de alegaciones, o el principio de pertinencia, es decir, que la prueba propuesta mantenga una relación entre el medio de prueba y lo que se debe probar, esa afirmación, o un principio de licitud también, o un principio de utilidad, es decir, que el instrumento, el medio de prueba que se ha propuesto sea útil para probar lo que se
pretende probar. Es decir, que existiendo un derecho a la prueba, un derecho constitucional dentro del ámbito del proceso debido, ese derecho, cuando se va a ejercitar ya en un proceso concreto, en relación con un determinado litigio, las partes ejercitan ese derecho, pero siempre sometidos a estos principios que les he comentado. Doctor, ¿nos podría explicar cuándo estamos frente a la actuación de una prueba indebida? Claro. Depende de qué tesis adoptemos sobre la prueba ilícita que le acabamos de decir. Es decir, si tomamos de referencia un concepto amplio de prueba, pues prueba ilícita sería aquella que se obtiene o se practica con vulneración de derechos fundamentales. Incluso si todavía optamos por una concepción amplia de prueba ilícita, no solo sería aquella que se obtiene o se practica con vulneración de derechos fundamentales, sino también con vulneración de reglas o de normas contenidas en los códigos procesales. Yo creo, por la tesis que les he indicado, que estaríamos ante esa situación cuando se obtiene una prueba que directa o indirectamente vulnere los derechos fundamentales. Doctor, ¿nos podría explicar cuándo estamos frente a un caso en el que se quiebra la presunción de inocencia? No entiendo bien la pregunta. ¿Cuándo estamos ante un caso que quiebra la presunción de inocencia? La presunción de inocencia evidentemente queda destruida constitucionalmente cuando se ha practicado la prueba lícita, cuando se ha practicado en la audiencia de juicio, cuando se ha llevado a cabo esa actividad probatoria por las partes que están obligadas a probar la culpabilidad, es decir, el acusador. La prueba debe ser actuada y practicada en la audiencia de juicio y debe ser desarrollada bajo los principios de inmediación, oralidad, concentración y defensa, y en esa audiencia. Cuando tras la práctica de esa prueba se llega efectivamente a que el juez ha descartado, o al menos ha descartado esa mínima duda que se requiere, entonces se entiende que se ha destruido válidamente la presunción de inocencia. Pero tenemos que despejar cualquier sospecha o duda mínima, porque cuando hay duda se absuelve. Doctor, ¿qué relación existe entre la prueba insidiaria y la presunción de inocencia en el proceso penal? Vamos a ver, también estos son de los temas que no son nunca pacíficos. Para empezar, quizás por lo que, aunque pueda parecer paradójico, está claro, es claro. La presunción de inocencia se puede destruir a través de la prueba iniciaria, se puede destruir. Ahora bien, no es la prueba, digámoslo así, la que debiera procurarse en el proceso penal. Debiera procurarse siempre obtener prueba directa sobre la autoría y la culpabilidad, autoría del acusado y la culpabilidad de este. Pero no siempre es posible la prueba directa. Y cuando no es posible la prueba directa, acudimos a la prueba de indicios. Hay en muchos casos, sobre todo por ejemplo en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, que se busca la clandestinidad, que se busca el que comete esos delitos obviamente busca intentar su impunidad. ¿Cómo lo busca esa impunidad? Pues realizando estos lamentables delitos en lugares reservados. Ahí nos encontramos muchas veces en que el único medio de prueba es la declaración de la víctima, porque esos delitos se cometen exclusivamente en ese ámbito entre la persona agresora y la que lo sufre. En esas situaciones tenemos que acudir a indicios, tenemos que acudir a una concadenación de circunstancias que nos permitan, concadenados todos los indicios y a través de un proceso lógico y racional explicado en la sentencia, que efectivamente se ha podido cometer el delito de que se imputa. Insisto, tiene que ser una prueba a la que se acuda cuando no es posible, excepcionalmente, cuando no es posible acudir a la prueba directa, de forma siempre, digamos, como última posibilidad que nos queda, pero es posible obtener la condena de una persona a través de la prueba iniciaria.
cuando, insisto, hay una pluralidad de indicios, entre ellos guardan una relación, y esa relación, esa concatenación lógica, y ese proceso por el que el juez de los indicios extrae la comisión del hecho y la culpabilidad de esas personas, se explique, se exponga perfectamente en la motivación de la sentencia sobre esos indicios. Nosotros hemos tenido alguna experiencia, lamentablemente, en algún caso en donde es verdad que el caso estaba sometido a un jurado, era un proceso penal sometido a un jurado, y estos jurados apreciaron nada más ni nada menos que la concurrencia de 38 indicios que inculpaban a una determinada persona. Esa sentencia, que era condenatoria y que dictó el tribunal del jurado, relatando los indicios que llevaban a la condena de la persona que era acusada, esa sentencia fue recurrida en apelación, y cuando estaba sometida en apelación, a su apelación, apareció verdaderamente el autor de esos hechos. Apareció. Es decir, la policía siguió investigando, porque la policía tenía sospechas de que podía haber algún otro, al menos cómplice o coautor de estos hechos, y apareció verdaderamente el autor del hecho. Esa sentencia de condena fue revocada, y finalmente el que verdaderamente era como autor y reconoció los hechos fue el condenado. Por eso esta prueba de indicios, desde luego, en el ámbito del proceso conjurado, que en España funciona, es una prueba muy peligrosa, porque es una prueba muy complicada de establecer, esa relación de hechos, de indicios de las que se concluye la culpabilidad y la autoría de esa persona. Pero efectivamente lo que no podemos es, sobre pretexto de que es una prueba efectivamente no directa, prescindir de ella, porque en este caso, como ha establecido muy reiterada la jurisprudencia, estaríamos también de alguna forma buscando la impunidad de los que hubieran cometido algún tipo de hecho delictivo. Doctor, en nuestro país mayormente los procesos penales, los casos penales se vuelven mediáticos. Existen programas de televisión, noticieros que adelantan juicios y sentencias. ¿Qué opinión le merece? ¿Cree que al momento de dictar sentencia estos se influyen de acuerdo a los juicios que ya previamente han montado los programas de televisión y la prensa en general? Bueno, yo creo que antes de nada hay que reconocer una cosa importante. La prensa, a la que se le llama cuarto poder, cumple una función imprescindible en un Estado de Derecho. Cumple una función que es la de la formación de la opinión pública. Y yo creo que esa es una función necesaria y que debe desarrollar los medios de prensa. Pero precisamente por esa relevancia en la formación de la opinión pública, también debe siempre apelarse a la responsabilidad de los medios de prensa. Y mucho más, evidentemente, cuando estamos hablando de este tipo de procesos penales. La presunción de inocencia tiene distintas manifestaciones, podemos decir. Es decir, la presunción de inocencia yo he dicho que es un derecho estrella, que se proyecta sobre el proceso penal y que tiene diferentes implicaciones. Y una de las implicaciones que tiene la presunción de inocencia es lo que se llama la presunción de inocencia como regla de trato. ¿Qué implica esto? Que todos deben ser tratados como si fueran inocentes. Y ese trato del ciudadano debe serlo así, por todos, por los que intervienen en el proceso penal, por las autoridades públicas, que muchas veces también hacen manifestaciones en relación con determinados procesos que implican ciertos juicios, cuando no prejuicios. Y eso debe ser evitado, desde luego por las autoridades públicas, pero también por los medios de prensa. Y es cierto lamentablemente que la mediatización de un proceso penal influye de una o de otra forma. ¿Qué ocurre? Ocurre que, volviendo a la experiencia española, cuando esos procesos son sometidos a jurados, que son los ciudadanos los que juzgan, esos ciudadanos en muchos casos están mediatizados. Hemos tenido experiencias en España en que yo avisaba, si me permiten la expresión, alguien va a declarar la inocencia de una persona que está sometida en juicio cuando esa persona ya ha sido sometida socialmente al juicio,
no hay ningún ciudadano que absuelva a una persona cuando socialmente ya ha sido condenado. Y lo problemático de esta situación, además, es que cuando se produce una situación de absolución por un tribunal, cuando esa misma persona que ha sido absuelta ha sido condenada socialmente, esa sentencia de absolución es muy mal comprendida, cuando no censurada y criticada. Criticada me parece bien, censurada no, cuando es censurada por la opinión pública. Por lo tanto, tenemos que apelar necesariamente a esa responsabilidad de los medios de comunicación. Y el tratamiento de una persona como inocente no es porque se diga el presunto autor, no vale simplemente con poner por delante el presunto, vale porque reciba un tratamiento como si fuera inocente, que así lo es. Y esto también tenemos que reconocer, lamentablemente, que la prensa no siempre lo sabe manejar correctamente. Doctor, en estos casos, ¿qué lineamientos debería de seguir un juez para evitar ser influenciado por esto? Yo creo que los jueces están menos mediatizados por los medios de prensa que la opinión pública, que los ciudadanos. ¿Y qué lineamientos tienen que hacer los jueces? Pues los que hacen en todos los casos: Constitución y derecho. Constitución y derecho. Los jueces en un Estado de Derecho tienen un protagonismo decisivo en que la efectividad de ese Estado de Derecho cobre actualidad en todos los momentos. Sin jueces no hay Estado de Derecho. Ellos son los que garantes del Estado de Derecho. ¿Cómo se garantiza, cómo cumplen esa función de garantes del derecho de la Constitución? Constitución, ley y garantía de su independencia e imparcialidad. Solo ellos, o solo a ellos, debemos apelar como última instancia, como garantes de la Constitución y de los ordenamientos jurídicos. Yo sinceramente creo que si los jueces, como es y debe ser, aplican Constitución, aplican y respetan derechos y libertades, son las obligaciones que tienen y los lineamientos que tienen que adoptar el juez en cualquier proceso penal. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por su atención. Gracias.